Muchas gracias. Bien, les doy la bienvenida a todos a esta primera mesa del simposio número 17 del Congreso Nacional de Filosofía. Esta es la primera mesa del simposio dedicado a filosofía contemporánea, cuyos curadores son Jardín Neumann, Valeria Campos y quien les habla. Mi nombre es Francisco Avalo, y yo voy a moderar esta mesa. Ha tenido algunos percances esta mesa. De los tres expositores, al momento presente contamos con la presencia de Francisco Novoa solamente. Daniel Vilches me comunicó que no iba a poder presentarse, y de Carlos Medina no he tenido noticias hasta ahora. Esperemos que llegue en el transcurso. Pero sea como sea, contamos con la presencia de Francisco Novoa. Si llegara a ser solo él el expositor, tenemos un poco más de tiempo para hacer preguntas. Francisco se lo puede tomar con tranquilidad en su exposición. Y, y bien, me gustaría presentar un poco a Francisco. Francisco es licenciado en Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y actualmente es alumno del Magíster en Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado. Tiene como campo de interés la fenomenología francesa contemporánea y principalmente la filosofía de Jean-Luc Marion. Nos trae una presentación titulada Cuerpo ausente, la virtualidad inimputable. Tiene, Francisco, alrededor de 25 minutos para presentar tu texto, y después tenemos una ronda de discusión y preguntas. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Sí, va a ser más breve de 20 minutos, pero digamos, vamos a ver qué sale después. La voy a leer porque, como estaba pensado, ¿no es cierto?, con los tiempos determinados, para no pasarme, la preparé de forma escrita. Bien. Antes de comenzar la ponencia, quisiera agradecer a la Asociación Chilena de Filosofía y especialmente a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, junto a la Universidad de Concepción, por organizar y desarrollar este Congreso Nacional de Filosofía. Quisiera comenzar citando porque nadie piensa solo, sino que su propio pensamiento se va componiendo, se va conformando, se va escribiendo con aquellos que están en contra y cerca, que se expelen y se encuentran. Citando para intentar hacer un homenaje, aunque insuficiente, al gran Jean-Luc Nancy, que nos ha dejado hace un tiempo, para mi sorpresa, en la preparación de esta ponencia, y que, por cierto, quizás le da más sentido. La cita es de Nancy, pero escrita para quien, en contacto con él, favoreció la escritura de su propio pensamiento. Hablamos, por cierto, de Jacques Derrida y el libro que nuestro autor escribe recordando su muerte en torno a una pintura que hicieron de él. Ahora sí, la cita. El que ha desaparecido, que no volverá a aparecer jamás, aquel cuya existencia se ha convertido en eso mismo, en ese hecho que no es tal, en ese factum negativum, el de no aparecer ya más en el mundo, el de no aparecerse ya más. Este cada desaparecido, o esta cada desaparecida, no deja ya aparecer en cuanto tal, en cuanto ese que desaparece perpetuamente, y cuya imagen retorna tanto más insistente y presente, en cuanto que no porta más signo de su ausencia, y que cada uno de sus trazos vuelve a desdibujarla. Hasta aquí la cita. Ciertamente Nancy le escribe a Derrida, intenta dibujar de manera insistente aquello indibujable, la desaparición de Jacques. Sobre Nancy, puntualmente sobre esta breve ponencia, podríamos decir algo parecido. En cada palabra escrita y leída, en cada huella que emane de nuestro encuentro, intentaremos estar en contacto con aquel filósofo que, según Bulo, propone una ontología de las caricias. A él quisiera expresar de forma singular, aunque no me cabe duda que lo hacemos pluralmente, mi admiración por su aporte tangible, material, corpóreo y extenso a este gran patrimonio que llamamos filosofía. Será, de este modo, Nancy nuestro colaborador en una pequeña reflexión que ha surgido en torno a una sociedad, a una alianza amistosa y fructífera, que en la imposibilidad de reunirnos corpóreamente a causa de la pandemia, nos veíamos y conversábamos por Zoom.
A tales amigos que, repito, en una alianza amistosa compartían anécdotas y pensamientos, les agradezco profundamente. Hablo, por cierto, de David Solís y Andrea Báez. Sin ellos no solo esta ponencia no hubiese nunca tomado cuerpo, sino tampoco podría ser, o más bien intentar hacer filosofía. Nos acercaremos de este modo a presentar dos partes. En primer lugar, pensar el cuerpo en su relación al virus, y en segundo lugar, cómo la virtualidad conlleva el peligro de espiritualizarlo, de volverlo uno con el todo, donde al no aparecer el cuerpo, no comparece. Diremos, por lo tanto, en primer lugar, que en la imprevisibilidad de la vida se nos han presentado distintos acontecimientos. Posiblemente pocos han tenido en los últimos siglos la magnitud de esta. Quizás ninguno había extendido tanto su acontecer que afectara a todos los cuerpos que componen el mundo. Hoy en día, sin duda, la pandemia es la que marca nuestras horas. Estos cuerpos, los nuestros, se han contagiado y entre ellos mismos circula, tal como el sentido, un virus que nos vuelve una comunidad enferma, una comunidad que se va contagiando unos con otros, unos contra otros, unos junto a otros. En el fondo se ha presentado un virus que en nuestro tocarnos nos contagia. Somos de este modo cuerpos expuestos a ser cuerpos enfermos, contagiados, heridos, ventilados, volteados y aniquilados. Expuestos, por cierto, no en cuanto a intimidad abierta, aperturizada al mundo, sino exposición que es ella misma definición de la intimidad. Tal como el virus puede ser la posibilidad de la imposibilidad de la vida, a partir de un encuentro que nos contagia, asimismo nuestra individualidad no es más que expresión de aquellos con los que nos hemos contactado, con aquellos que en su tocar escriben y escribimos juntos nuestra propia biografía. Sin embargo, hablar de contacto y encuentro en el contexto de la pandemia no es lo más próximo a la realidad, al menos no hasta hace unos meses. El llamado que realizaban las autoridades era mantener distancia. Tal llamado, en su respuesta, generaba el acontecimiento de un fenómeno paradójico. Se invitaba a mantenernos unidos en la distancia, hablando de un supuesto distanciamiento físico. Evitaron de este modo llamarlo distanciamiento social, pues comprendían que la sociedad era algo que estaba más allá de lo físico. Posiblemente esto lo hemos escuchado recurrentemente en la filosofía. Un más allá de esto que somos, de este cuerpo, que como indica Nancy, es una colección de piezas, de pedazos, de miembros, de zonas, de estados, de funciones. No hay, por lo tanto, un signo primero que pueda definir de manera totalitaria y abarcadora algo que es propiamente material y diferente. Diferente, sí. Los cuerpos son diferencia y en su tocar se toca la diferencia. Un cuerpo pesando al otro y de este modo escribiendo la propia realidad. La realidad de nuestra existencia, por lo tanto, no es más que una realidad. Cuerpos que se pesan, que se tocan, que se ensucian y se gozan unos con otros. Esta realidad, este cuerpo diferente, estaba o está aún distante. No solo distante en cuanto a imposibilidad de poseerlo, imposibilidad de traspasar la diferencia, sino imposibilidad de mirarlo, de hablarle, de olerlo, de gozarlo. Aquel que, como Nancy indica, es el socius, ese que va con nosotros en nuestra vida, en nuestro andar, aquel que compone nuestra existencia, debe estar distante físicamente y de este modo también socialmente. El comunovirus, como gusta decir Nancy luego que un amigo hindú le dijera que así era conocido en su país, nos presenta por lo tanto un fenómeno que desemboca en diversos acontecimientos. ¿Cómo no sufrir con la pérdida de vidas humanas, del encierro, de la manifestación de la pobreza y la desigualdad, de las ineptitudes políticas o incluso sobre el excesivo deseo de control como norma de orden social? Todo esto, sin duda, se ha desatado con realce causa del comunovirus. Ha sido sencillamente un virus que nos comuniza, pues son singulares, cuerpos concretos y situados en un lugar determinado, los que en su contagio generan la pluralidad de nuestra situación pandémica. Es como si el virus hubiese venido a mostrarnos que realmente nuestros cuerpos se constituyen a partir de un encuentro. Sin embargo, nos parece que podemos confundir dos situaciones que, aunque relacionadas, no son causa y efecto. Con esto nos referimos a que por mucho que el virus nos presente que nuestra existencia es comunitaria y que nuestra sociedad sea a partir y en nuestros contactos físicos,
Podemos repetir la constante de entender nuestro mundo a partir de otro que adviene desde un invisible, místico, inefable. Tal como si fuese este virus el que nos da la posibilidad de ser auténticamente una comunidad. Esta confusión, sin duda, debemos evitarla. El virus circula, pero no es lo que nos comunionaliza, sino más bien, ya que nuestros cuerpos son coexistentes, el virus puede circular. Pensar que es el virus, es decir, ese otro más allá de nuestros cuerpos, el que nos da el sentido, es asumir una colonización de los cuerpos, un sometimiento a un imperio invisible e inmaterial, y que como tal no podemos nunca combatir, sea listo y terminado, como un portal o un claro que nos manifiesta la posibilidad de nuestra comunionalidad. El sentido de nuestra existencia, de este modo, advendría desde algo más allá de nuestras propias carnes. Nos parece, siguiendo Nancy, que esto se presenta de otra manera. Si el virus circula, y en su circular por medio de los cuerpos, va escribiendo el acontecimiento de nuestros días, es precisamente porque nuestro sentido es no tener un sentido, es generarlo y trabajarlo a partir de nuestros contactos. Es por esto, por lo que en estos días, como indicábamos anteriormente, se nos convoca a mantenernos distantes. Nosotros los cuerpos, trabajando y generando la posibilidad de nuestra historia, nos sobreponemos. Frente a la pandemia que causa el distanciamiento, se presenta el efecto de mantenernos distantes, ausentes y lejanos, pero la posibilidad de establecer alianzas que colaboren en la construcción del mundo nos permite romper esta causa-efecto y producir por medio del trabajo herramientas necesarias para mantenernos en comunidad. Es en este escenario donde irrumpe, gracias al avance tecnológico de nuestra sociedad, la virtualidad. Qué útil ha sido para mantener nuestras formaciones académicas, nuestras comunicaciones y, por qué no decirlo, este mismo Congreso. Fruto, por lo tanto, de nuestro trabajo como cuerpos, hemos podido construir herramientas necesarias para mantener los lazos que han favorecido nuestro desarrollo. Es por esto por lo que no podemos rechazar de lleno la virtualidad, ni menos no reconocer la utilidad que ésta ha tenido en estos casi 2 años que llevamos en pandemia, aunque no significa que no debamos reconocer sus peligros. Más allá de las estadísticas que nos indican el exceso de horas de la jornada laboral o la disminución del aprendizaje en nuestros colegios, institutos o universidades, el peligro que nosotros queremos advertir está en relación con la posibilidad de que el cuerpo se ausente. Hoy en día, donde las redes sociales se han hecho presentes con un realce impresionante, es común encontrar temáticas interesantes sobre las cuales podemos dialogar. Desde la difusión de noticias falsas, que incluye, por cierto, la dinámica viral, los desafíos y las televentas, hasta la ausencia de nuestros cuerpos. En diversas plataformas, incluidas las de videocomunicación como Teams, Zoom y Google, aparece recurrentemente la opción de ocupar un filtro. Esto consiste brevemente en retocar la apariencia o simplemente hacer del cuerpo un diseño estético, regido por estándares que elige la mayoría y que son aceptados sin más. Es así, como mencionábamos anteriormente, que se presenta un pensamiento impuesto, listo, terminado, y que los conquistados solamente aceptan sin más. Sin embargo, esta forma de evitar la arealidad del cuerpo es solamente evitar su propia diferencia entre ellos mismos. Nancy nos recuerda que todos los cuerpos son algo deformes. Un cuerpo perfectamente formado es un cuerpo molesto, indiscreto en el mundo de los cuerpos, inaceptable. Es un diseño, no un cuerpo. El filtro, aquello que hace de nuestros rostros e imperfecciones diseños ideales e incorpóreos, nos parece un síntoma relevante de una sociedad cada vez más virtual, más espiritualizada. No obstante, lo ya mencionado, no podemos asumir sin más que el cuerpo está totalmente ausente. Aunque retocado o manipulado, se puede percibir algo de corporalidad. Hay en cierto sentido una aparición del cuerpo, pero la virtualidad, además de retocar la corporalidad, o supuestamente hacerlo, permite también ausentarla. Con esto nos referimos puntualmente a la posibilidad de estar desaparecido, perdido en un todo virtual, en una red de conexiones, en un mundo totalmente inmaterial. ¿Cuántos no hemos experimentado una sensación de profunda soledad al enfrentarnos a cámaras apagadas? O posiblemente la indiferencia ante un mensaje o un correo sin responder. El otro está ahí, disponible, supuestamente presente, pero al mismo tiempo con la posibilidad de ausentarse por medio de la virtualidad. Incluso, y quizás aún más constante, el rechazo a conversaciones y participaciones de eventos por medio de la misma dinámica. Rechazar sin más que rechazar la convocación del otro.
En cambio, cuando nos encontramos corporalmente, no tenemos esta posibilidad. Es como si nuestro cuerpo actuara igual que una profunda raíz que nos ancla al mundo. Y esto evidentemente lo podemos ver, por ejemplo, en las distintas emociones que experimentamos. Por más aburrida, triste o alegre que sea una determinada situación, no podemos escapar de ella simplemente desvaneciéndonos o desapareciendo. Requerimos para manifestar nuestra alegría o desazón una reacción. Si nuestros cuerpos se excitan o expresan alegría, el rostro que nos encara puede, en el contacto, intuir la recepción que tiene su presencia. Si nuestros cuerpos se cansan, agobian o sufren, el otro puede conseguir posiblemente esta misma intuición. Es en el fondo nuestra manifestación una posibilidad para un contexto ser leída y comprendida, al menos parcialmente. La virtualidad ha podido conseguir, continuando con la propuesta, una inapariencia y inexperiencia de los cuerpos. Junto a las ondas que nos permite la virtualidad tecnológica, el cuerpo puede desvanecerse y ausentarse, o de forma más precisa, no aparecer. Está ahí en un lugar determinado, pero no aparece. Se podría incluso decir que existe, pero es inimputable. La inapariencia es inimputable. No hay nada que comparezca, nada que leer ni escribir, nada que sea recíprocamente. En pocas palabras y de forma más concreta, ante una cámara apagada, un mensaje sin responder o una llamada no contestada, no podemos más que reconocer su ausencia y de este modo quedarnos con un fenómeno que se presenta su inapariencia, pero no podemos responder. Hay solamente una relación unilateral, desde el otro que nos dice su inapariencia, que nos desdibuja su desaparición, pero que no podemos responder ni tocar. El otro, en forma de nada, imposibilita la construcción del mundo, dando solo paso a la contemplación, es decir, la unilateralidad y en consecuencia la imposición de un pensamiento. No podemos olvidar, no podemos pasar por alto un recurso en esta tradición occidental que de manera distinta al pensamiento griego, en vez de presentarse en forma de contemplación, se compone por medio de una adoración. Así, el cuerpo no es solamente aparecer y ya. Esto podría darse también por la virtualidad. En este mismo sentido, mi existencia acontece en la apertura a una recepción, a una crítica, a una condena o complementariedad de esta ponencia. La posibilidad de ausentarse, de no aparecer, nos muestra que la aparición no es lo único. Pensar de tal modo sería, en algún sentido, mantenernos anclados en el seguimiento del ser, donde todo lo que es tiene una consecuencia, es el causa-efecto, donde reitero todo lo que es encuentra su sentido dado y terminado en la causa de su ser, en lo que éste puede decir de su existencia. El contacto de este modo nos puede manifestar que para desenvolver el cuerpo, hacer de esto finito algo infinito, se requiere colaboración. El otro, por lo tanto, no se puede suponer, no basta que aparezca y ya. Siempre requiere una convocación, ser llamado a ser socio, a establecer una sociedad, a construir un mundo o a escribir nuestra propia historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Me gustaría dar la palabra a los presentes para saber si alguien tiene alguna pregunta o alguna incitación al diálogo con Francisco. Pueden levantar la mano virtualmente o a través de la cámara. Andrea Baez levantó la mano, así que le dejo la palabra a Andrea. Creo que estás mute, estás en mute. Sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la exposición. Hola a todos y a todas. La verdad, más que nada quería hacer un comentario con respecto a la reflexión que hizo Francisco en esta ponencia y que me parece bastante interesante.
Creo que esta reflexión sobre cómo acontece un socio, cómo formamos sociedad mediante este acontecimiento y la relación entre los cuerpos es bastante interesante, especialmente en la virtualidad que estamos eh, viviendo actualmente y que pareciera ser que llegó para quedarse. Entonces, me causa bastante interés escuchar esta ponencia, debido a que como llegó para quedarse esta virtualidad, pareciera ser que la posibilidad de generar una asociación con otro va a ser cada vez más difícil. Creo que eh, esta sociedad de cuerpos que acontecen va a estar quebrantada y me parece bastante problemático. Y más que nada quería hacer esa reflexión con respecto a esta exposición y quizás me gustaría saber cómo, bueno, ya lo dijiste en tu exposición, pero ¿cómo lo ves tú esta problemática a futuro? ¿Cómo nos afectaría como sociedad? Gracias, Andrea. Hay una cuestión interesante que las estadísticas parecen hablar que se supone o estiman que al 2023 cerca del 90% de las noticias que nosotros vamos a recibir van a ser noticias falsas. O sea, va a ser una información que no tiene asidero, que no está comprobada y que no tiene un desarrollo periodístico. En este sentido, ¿no es cierto?, la virtualidad permanece inimputable. El que tira la noticia desaparece, se ausenta por medio de la virtualidad y simplemente produce la desinformación. En el fondo va a generar una sociedad ya, me parece a mí, todavía más desinformada. Si generalmente hoy día el conocimiento de noticias o lo que está pasando en el mundo es por redes sociales y las redes sociales se caen y todo el mundo queda así como en el aire, me parece a mí que esta posibilidad de que nosotros nos informemos por medio de la noticia falsa es todavía más peligrosa. O sea, en el fondo va a ser de nuestra sociedad quizás más líquida, más, más desinformada, sin fundamento. Y en el fondo también favorece esta perpetuación de la virtualidad o de ser inimputable. En el fondo uno lanza por redes sociales o por internet en general, por la virtualidad, algo que después no se hace cargo. O sea, hay distintas experiencias y distintas partes donde se ha visto esto. O sea, hay gente que por medio de esta funa ha terminado, ¿no es cierto?, terminando con un suicidio o terminando con tremendos problemas. Y muchas veces el que alimenta más eso no se hace presente, o sea, se ausenta, se cambia el nombre o cualquier cuestión. Y esto me parece a mí que el cuerpo no se puede hacer. En el fondo, si es que yo encaro a alguien, el otro puede irse, ¿no es cierto? Puede ausentarse, pero también muestra su desaparición. En cambio, la red social o en Internet, en la virtualidad en general, esto se puede saltar y termina siendo inimputable una realidad que es propiamente imputable, que es el cuerpo. Bien, muchas gracias. Otra pregunta que quisiera hacerle a Francisco acerca de su interesante ponencia.
Tal vez a mí me gustaría hacer una pregunta, Francisco. Me voy a permitir salir de mi función de moderador. Em, a ver, si uno considera que el aspecto visible que uno da, que el aspecto auditivo que uno da, son dimensiones de la corporalidad, ¿cuál es la noción de cuerpo que está implicada en su presentación, de tal manera que no basta con el aspecto auditivo y el aspecto visible para declarar por ese solo hecho de que estamos ante la presencia del otro corporalmente? Porque si bien es cierto, voy a extender un poco la pregunta, si bien es cierto, hay una perturbación en la forma en que nos relacionamos actualmente a través de estas plataformas, no parece que eso en todo sentido signifique una supresión de la corporalidad si consideramos que la voz y la imagen son dimensiones de la corporalidad. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cuál sería la noción de cuerpo que está a la base de su presentación como para que se hable de que en estas plataformas hay una descorporalización? O no sé si usted usa un término distinto, pero es la noción que me quedó. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, es cierto. Perdón. De hecho, lo mencionamos en la presentación que esta plataforma, ¿no es cierto?, de videocomunicación o en general la virtualidad permite cierta aparición del cuerpo, ¿no es cierto?, una corporalidad, pero quizás retocada o enviada, señalizada, ¿no es cierto?, virtualizada, pero presencia del cuerpo. O sea, en el fondo uno convoca al otro, el otro puede responder, uno puede establecer sociedad o mantener la comunicación. En el fondo las universidades se han mantenido y diversas instituciones se han mantenido a lo largo del tiempo por medio de la virtualidad. Pero lo que nosotros quisimos plantear, quizás faltó extenderse en eso, fue la posibilidad de que el cuerpo se ausente. No es que no esté presente en la virtualidad, sino que en la virtualidad el cuerpo se puede ausentar. En el fondo uno puede estar conectado a Zoom, pero estar haciendo cualquier otra cosa o estar pendiente de cualquier otra cosa. Cuestión que corporalmente es más, o sea, no se puede dar. En el fondo yo estoy sentado en un lugar y por más que esté aburrido, que esté entretenido, estoy ahí expresando, ¿no es cierto?, mi desazón o mi entretención. En cambio, virtualmente puedo simplemente estar como ahí disponible, pero sin poder, sin necesariamente estar en una relación. Entonces, la base del cuerpo, diríamos, a partir de Nancy, porque Nancy posiblemente no lo profundiza tanto, sería esta capacidad de ser imputable, esta capacidad de poder ser juzgado como socio, como amigo, como enemigo, en el fondo como lo que sea, pero tener esta capacidad imputable de construir el mundo o de establecer una alianza o simplemente de no establecerla, sino que en el fondo del cuerpo es esta como exposición, que esto sí lo indican así, exposición que ella misma es exposición de su intimidad, o sea, en el fondo como que el otro es el que viene a darme mi intimidad, por lo tanto mi cuerpo está expuesto ahí frente a todos, imputable a todos para establecer alianzas con el que venga, o sea, que se entienda bien, sino que con la persona que está ahí para ser amigo. Como que no hay nada hecho en el cuerpo. O sea, el profesor no es simplemente por estar presente es el profesor, sino que requiere establecer alianza con sus alumnos como profesor. O los mismos padres, no simplemente padre porque engendró, ¿no es cierto?, sino que es padre también en una exposición que lo va haciendo imputable como padre. En el fondo el hijo lo reconoce poco a poco en sus gestos como un padre.
y así en general, como que por medio de nuestros encuentros corporales, porque no sé si puede haber otra forma de encuentro, este carácter jurídico, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo que me parece no podemos eh, pasarlo por alto. Y que la virtualidad, aunque la presenta, ¿no es cierto?, uno está aquí presente, uno pregunta y otro responde, uno puede también desaparecer, ¿no es cierto? Yo me puedo desconectar ahora y como que me evito, ¿no es cierto?, la pregunta, me evito responder, me evito exponer mi cuerpo, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, creo yo, para ya cerrar, que no es que la virtualidad desaparezca o haga de nuestro cuerpo algo incorpóreo, sino que nos permite la posibilidad de ausentarnos. Y ahí nos hacemos inimputables, no nos hacemos responsables de nuestro acontecimiento. Es interesante porque yo creo que, o sea, como hacia donde parece indicarlo usted, es que lo que cambia a través de esta plataforma es el tipo de relación con la función comunicativa que tiene nuestra corporalidad. Vale decir, en este tipo de plataforma nosotros tenemos el control de la aparición de nuestra imagen y de la aparición de nuestra voz. Claro, Claro. también se da que otros pueden tener ese control, en la medida que hay alguien así como un administrador de la sesión, ¿no? Pero en principio parece que pudiese haber un control intencional de la aparición de ciertas dimensiones de nuestro cuerpo, cosa que no pasa en el tipo de relación no mediado por este tipo de plataforma. Pareciera que es la relación de control con esas dimensiones es la que cambia, y con la función comunicativa que tiene el cuerpo. Claro. O sea, uno podría ponerse, no sé, el pelo naranjo, los ojos verdes, y la gente que me ve de cierta manera le estoy dando el pensamiento listo. Soy esto, me presento de esta manera simplemente. En cambio, en el cuerpo, claro, lo puedo hacer, pero lo tengo que hacer en mi corporalidad, no solamente por medio de una apariencia, de un filtro, de algo que está como que yo lo dirijo, por así decirlo. Entonces, en el fondo, por medio de la virtualidad se puede imponer un pensamiento, o sea, no trabajarlo, no vernos, no contactarnos. Bueno, Francisco, si no hay otra observación o algún otro comentario, yo le agradezco su presentación. Eh, Podemos cerrar por ahora la mesa número 1, en la medida en que... aquí hay una pregunta de David del chat. Tenemos un tiempo más para explorarla. Dice: hola Francisco, ¿cómo entiendes la relación entre virtualidad y espiritualización de la vida? O una vida desencarnada que lleva a una no responsabilidad con mi propio cuerpo y con respecto al de los otros. ¿Crees que hay una relación causa-efecto? Usted a lo mejor puede ver ahí en el chat también la pregunta, Sí, lo estoy repasarla leyendo. para contestar de forma adecuada. Sí, o sea, por lo que entiendo la pregunta, se puede, o sea, me parece que también se puede dar esta forma de desencarnar nuestra propia, o vivir una vida espiritualizada, una vida simplemente incorpórea, que hay que aclarar eso en el fondo, no es que, al menos ni Nancy, ni tampoco la lectura que yo he hecho de Nancy, se trata de ir en contra, ¿no es cierto?, lo espiritual, en contra el alma, sino que no entenderla como una dualidad, en el fondo, que es el objetivo de Nancy. El alma, dice Nancy, es un alma corrugada, lampiña, peluda, grasienta, magra, como que está siempre expuesta en nuestro cuerpo. Y me parece que nosotros también podemos, de cierta manera, llevar nuestra vida a una vida desencarnada. Y claro, en ese sentido, al vivir una vida desencarnada, en el fondo uno hace sociedades o alianzas líquidas, espirituales, no sé, sin cuerpo, y por lo tanto
me parece a mí también que cada vez que uno se desencarna o se vuelve incorpóreo, también se deja imputar a sí mismo, se deja ser responsable a sí mismo. La relación causa-efecto o sea, no entiendo mucho la pregunta ahí a qué apunta, pero lo otro sí. No sé si quizás David puede explicarlo más o... Ah, sí, sí, me parece a mí que la virtualidad puede ser, sí, no se trata de ir en contra de la virtualidad porque en el fondo nos ha mantenido, pero la virtualidad puede ser causa de una espiritualización del cuerpo, o sea, en el fondo vivir una vida por redes sociales. Y, y me parece que se da mucho. O sea, hoy día las aspiraciones, al menos de los niños pequeños, es ser youtuber, ¿no es cierto?, ser influencer, son como sus deseos. Y, y puede terminar, ¿no es cierto?, desembocando, si es que no hay una responsabilidad de quienes están a cargo de ello, una vida aparente, ¿no es cierto?, una vida desde una forma de aparecer distinta al cuerpo. Entonces, me parece a mí que puede ser causa-efecto, ¿no es cierto?, vivir una vida simplemente espiritual, una vida incorpórea, a causa de la virtualidad misma, con los peligros, porque yo no quiero decir que está mal, sino que simplemente decir que se puede dar esto de vivir una vida falsa, por así decirlo, o aparente. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Tenemos todavía unos minutos. Si alguien quiere aprovecharlos para hacer un comentario o una pregunta, no hay ningún problema. Bien, pues no habiendo otra pregunta, le doy las gracias a Francisco por su presentación y los dejo invitados a la mesa número 2, que comienza a las 10:30. Tendremos 3 presentaciones de Sebastián Segura, de Hugo Alarcón, Diego Tichone y finalmente de Mauro Seratore. Así que los dejo cordialmente invitados para las 10:30. Yo me despido y nos reencontramos con los que asistan a la próxima mesa. Muchas gracias.